El aroma a café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de los hangares militares, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas empañadas de la base aérea Williams, en Arizona. Era el 15 de marzo de 1942, y el mundo se encontraba sumergido en la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos estadounidenses entrenaban día y noche, preparándose para misiones que podrían determinar el destino de la guerra. El teniente Alonso Herrera ajustó su chaqueta de vuelo mientras revisaba por tercera vez los instrumentos de su Douglas A-20 Havoc. A sus 28 años, Herrera ya había acumulado más de 500 horas de vuelo y se había ganado el respeto de sus superiores por su precisión técnica y su calma bajo presión. Sus compañeros lo conocían como un hombre meticuloso que nunca dejaba nada al azar. Esa mañana, sus manos temblaron ligeramente mientras verificaba la brújula, algo inusual en él. ¿Todo listo, Alonso?, preguntó el sargento Rubén Salcedo, acercándose con su equipo de navegación bajo el brazo. Salcedo, de 24 años, había sido asignado como copiloto de Herrera hacía apenas 3 meses, pero ya habían desarrollado una comunicación fluida en el aire. Era un joven de complexión delgada, con ojos vivaces que siempre parecían estar calculando distancias y coordenadas. Sí, todo en orden, respondió Herrera, aunque su voz denotaba una tensión que no había mostrado en misiones anteriores. El general Lozoya quiere que hagamos un reconocimiento completo de la zona norte del Gran Cañón. Aparentemente han detectado actividad sospechosa cerca de las rutas comerciales. El general Martín Lozoya había sido claro en su briefing matutino. La misión consistía en volar sobre el área norte del Gran Cañón, documentar cualquier movimiento inusual y regresar a la base antes del mediodía. Era una rutina de reconocimiento que habían realizado docenas de veces, pero en tiempos de guerra, incluso las misiones más simples llevaban consigo un peso adicional de responsabilidad. En su pequeña casa ubicada a las afueras de la base, Camila Herrera, de apenas 6 años, jugaba con sus muñecas en el jardín trasero. No sabía que su padre estaba a punto de embarcarse en lo que sería su último vuelo registrado. La niña había heredado los ojos oscuros y la determinación silenciosa de Alonso, y solía esperarlo cada tarde junto a la ventana de la cocina, contando los aviones que regresaban hasta distinguir el motor particular de su Douglas A-20. A las 8:30 de la mañana, Herrera y Salcedo completaron la verificación prevuelo. El avión estaba en perfectas condiciones, tanques llenos de combustible, sistemas de comunicación funcionando correctamente, instrumentos de navegación calibrados. La meteorología reportaba cielos despejados con vientos suaves del oeste. Todas las condiciones parecían ideales para una misión de rutina. Torre de control. Aquí Halcón 1 solicitando autorización para despegue, transmitió Herrera a las 8:45 am, usando el indicativo de llamada asignado para esa misión. Halcón 1, autorizado para despegue. Mantenga rumbo 340 grados hasta alcanzar los 2000 pies. Luego proceda según plan de vuelo. Buen viaje, teniente. El Douglas A-20 se elevó suavemente en el aire matutino de Arizona, sus motores gemelos rugiendo con potencia constante. Desde la torre de control, el general Lozoya observó cómo la silueta del avión se alejaba hacia el norte, convirtiéndose gradualmente en un punto plateado contra el cielo azul intenso del desierto. Durante los primeros 30 minutos de vuelo, las comunicaciones fueron rutinarias. Herrera reportó su posición cada 10 minutos, confirmó el rumbo y la altitud y describió las condiciones climáticas que encontraba en el camino. Su voz sonaba tranquila y profesional a través de la radio. Torre Williams, aquí Halcón 1, posición a 40 millas al norte de la base, altitud 3000 pies, velocidad crucero. Todo normal hasta el momento. Cambio. Recibido. Halcón 1. Continúe según plan de vuelo.
Cambio. Pero fue a las 9:47 a.m. cuando llegó la última transmisión que quedaría grabada en los registros militares y en la memoria de todos los que la escucharon. Torre Williams. Aquí, Halcón 1. Estamos experimentando problemas con los instrumentos. La brújula no responde correctamente. Visibilidad reduciéndose rápidamente. Hay una formación de nubes que no estaba en el pronóstico meteorológico. Solicito orientación para regreso inmediato. La voz de Herrera sonaba tensa, entrecortada por interferencias que hacían difícil comprender cada palabra. En la torre de control, el operador de radio se inclinó hacia el micrófono, aumentando el volumen de los altavoces. Halcón 1, aquí Torre Williams. Reporte su posición exacta. Mantenga la calma y active el transpondedor de emergencia. Cambio. Silencio. Halcón 1. Responda. Confirme su posición. Cambio. Más silencio. Interrumpido solo por el crepitar de la estática. Halcón 1. Torre Williams llamando. Por favor, responda. El general Lozoya subió corriendo las escaleras de la torre de control. ¿Cuándo fue el último contacto?, preguntó con el rostro tenso. Hace 3 minutos, señor, reportaron problemas con los instrumentos y pérdida de visibilidad. Según su último reporte de posición, deberían estar sobrevolando la zona norte del Gran Cañón. Lozoya tomó el micrófono. Halcón 1, aquí general Lozoya. Teniente Herrera, responda inmediatamente. Eso es una orden. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. En la torre de control, los técnicos verificaron todos los equipos de comunicación, pensando que tal vez el problema estaba en sus propios sistemas. Pero pronto se hizo evidente que el Douglas A-20 había desaparecido completamente del contacto por radio. A las 10:15 a.m., cuando ya habían pasado 28 minutos sin comunicación, el general Lozoya activó el protocolo de emergencia. Se enviaron 2 aviones de búsqueda hacia la zona donde se había registrado el último contacto de Halcón 1, pero las condiciones climáticas en el Gran Cañón habían empeorado considerablemente. Una tormenta inesperada había aparecido de la nada, creando nubes densas y vientos cruzados que hacían peligrosa la navegación. Los pilotos de búsqueda reportaron visibilidad casi nula en el área norte del cañón. Las formaciones rocosas, normalmente visibles desde miles de pies de altura, estaban completamente ocultas bajo una masa gris de nubes bajas y niebla. Después de 2 horas de búsqueda sin resultados y con el combustible agotándose, los aviones de rescate se vieron obligados a regresar a la base. En su casa, Camila Herrera había pasado la tarde esperando junto a la ventana, como siempre. Cuando el sol comenzó a ponerse y su padre no había regresado, preguntó a su madre dónde estaba papá. La respuesta fue evasiva. Tiene que trabajar hasta más tarde, cariño. Ya vendrá. Pero esa noche, el general Lozoya se presentó en la puerta de los Herrera, acompañado de un capellán militar. Las noticias que llevaba cambiarían para siempre la vida de esa familia y se convertirían en el comienzo de uno de los misterios militares más duraderos en la historia de la aviación estadounidense. El Douglas A-20 Havoc, con matrícula 413112, piloteado por el teniente Alonso Herrera y el sargento Rubén Salcedo, había desaparecido sin dejar rastro en algún lugar del vasto territorio del Gran Cañón de Colorado. Las operaciones de búsqueda continuarían durante semanas, pero el terreno accidentado, las condiciones climáticas adversas y la inmensidad del área harían que encontrar cualquier evidencia pareciera una tarea imposible. Lo que nadie sabía en ese momento era que el avión y sus tripulantes permanecerían ocultos durante exactamente 60 años, esperando el momento preciso en que un grupo de exploradores, armados con tecnología moderna y una determinación inquebrantable, los encontraría en circunstancias tan extraordinarias como misteriosas. ¿Cuántas veces puede una madre mirar hacia el cielo esperando ver regresar a alguien que nunca volverá?
Elena Herrera se hizo esta pregunta cada mañana durante los meses que siguieron a la desaparición de su esposo. Desde la ventana de su cocina observaba los aviones militares que despegaban y aterrizaban en la base Williams, mientras su hija Camila jugaba en silencio, construyendo aviones de papel que lanzaba al aire con la esperanza secreta de que uno de ellos trajera de vuelta a su padre. La noticia de la desaparición del Douglas A-20 se extendió rápidamente por la base militar y la comunidad civil circundante. En marzo de 1942, cada pérdida militar se sentía como un golpe personal en una nación ya desgarrada por la guerra. Pero esta desaparición tenía algo particularmente inquietante. Había ocurrido en territorio nacional, durante una misión de rutina, en condiciones que inicialmente parecían seguras. El general Martín Lozoya no durmió durante las primeras 72 horas después de perder contacto con Halcón 1. Desde su oficina en la base Williams, coordinó la operación de búsqueda más extensa que se había realizado en esa región hasta ese momento. Movilizó 12 aviones de diferentes tipos, desde cazas P-40 hasta bombarderos B-25, todos equipados con equipo fotográfico y de comunicación avanzado para la época. Quiero que cada metro cuadrado del área norte del Gran Cañón sea inspeccionado sistemáticamente, ordenó Lozoya durante la reunión matutina del segundo día de búsqueda. Dividan el territorio en cuadrículas de 5 millas por 5 millas. Vuelen bajo, a 1000 pies de altitud cuando sea posible. Si ven cualquier reflejo metálico, cualquier marca en la vegetación, cualquier anomalía, quiero que sea reportada inmediatamente. Los pilotos de búsqueda enfrentaron desafíos que no habían anticipado. El Gran Cañón, con sus formaciones rocosas de colores rojizos y dorados, creaba ilusiones ópticas constantes. Los reflejos del sol en las piedras simulaban metal, las sombras profundas ocultaban detalles, los vientos impredecibles hacían peligroso volar a baja altitud cerca de las paredes del cañón. El teniente coronel James Mitchell, piloto veterano con más de 1000 horas de vuelo, lideró personalmente varias misiones de reconocimiento. Es como buscar una aguja en un pajar del tamaño de Rhode Island, comentó después de su quinta misión infructuosa. El terreno es traicionero, lleno de cuevas, salientes rocosos y áreas completamente inaccesibles. Un avión podría estrellarse allí y permanecer oculto indefinidamente. Mientras tanto, en el pueblo cercano de Tusayán, la noticia de la desaparición generó una ola de solidaridad comunitaria. Los residentes locales, muchos de ellos familiarizados con el territorio del Gran Cañón por generaciones, se ofrecieron como voluntarios para las búsquedas terrestres. Grupos de rancheros, guías turísticos y hasta algunos miembros de las tribus nativas de la región se unieron al esfuerzo. María Delgado, dueña del único hotel de Tusayán, convirtió su establecimiento en un centro de operaciones no oficial para los familiares de los desaparecidos. Elena Herrera y Carmen Salcedo, la madre del copiloto Rubén, se instalaron allí durante las primeras semanas de búsqueda, consolándose mutuamente y manteniendo una vigilia constante por noticias de sus hijos. Rubén me escribía cada semana. Le contaba Carmen a Elena durante una de esas noches largas e interminables. En su última carta, me decía que estaba emocionado por volar con el teniente Herrera. Decía que era el mejor piloto de la base, que se sentía seguro con él. ¿Cómo es posible que dos hombres tan experimentados simplemente desaparezcan? Las cartas que nunca llegarían se acumulaban en la oficina postal de la base. Tanto Alonso como Rubén habían escrito a sus familias la noche anterior a su último vuelo, cartas que fueron encontradas en sus casilleros personales días después de la desaparición. Herrera había escrito a su esposa sobre sus planes de solicitar un permiso para llevar a Camila a conocer el Océano Pacífico. Salcedo había enviado dinero a su madre y le había prometido visitarla en cuanto terminara su entrenamiento avanzado.
La búsqueda aérea continuó durante 3 semanas. Los pilotos fotografiaron sistemáticamente más de 500 millas cuadradas de territorio, desde las mesetas elevadas hasta los cauces secos de ríos estacionales. Las fotografías fueron analizadas con lupas por equipos de especialistas, buscando cualquier signo de wreckage, cualquier alteración en la vegetación natural, cualquier indicio de que un avión hubiera pasado por allí. El clima no cooperó. Después de la tormenta inicial, que había coincidido con la desaparición, se sucedieron varias semanas de vientos fuertes y tormentas de arena que dificultaron las operaciones de vuelo. En más de una ocasión, las misiones de búsqueda tuvieron que ser canceladas debido a condiciones meteorológicas adversas. Los equipos terrestres enfrentaron obstáculos aún mayores. El Gran Cañón, con sus paredes verticales de hasta 6.000 pies de altura, limitaba severamente las áreas accesibles a pie. Los senderos eran escasos y traicioneros. El agua potable, un recurso escaso que había que transportar desde la superficie. Las temperaturas extremas del desierto hacían peligroso permanecer en la zona durante períodos prolongados. Un grupo de búsqueda terrestre liderado por el sheriff del condado, William Bill Thompson, logró descender hasta algunos de los cañones secundarios más accesibles. Durante 5 días, exploraron barrancos, cuevas y formaciones rocosas que nunca antes habían sido inspeccionadas sistemáticamente. Encontraron restos de campamentos abandonados de prospectores de oro de décadas anteriores, huesos de animales blanqueados por el sol y hasta algunas piezas de equipo de montañismo perdidas por excursionistas, pero ningún rastro del Douglas A-20 desaparecido. Como si la tierra se los hubiera tragado, comentó Thompson después de la 5ª expedición terrestre infructuosa. Hemos explorado cada área accesible en un radio de 50 millas del último contacto por radio. Si el avión está ahí, debe estar en algún lugar completamente inaccesible o tan bien oculto que la naturaleza lo ha camuflado por completo. A medida que pasaban las semanas sin resultados, la moral de los equipos de búsqueda comenzó a declinar. Los recursos militares estaban siendo redirigidos hacia esfuerzos de guerra más urgentes. Los Estados Unidos acababan de entrar oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, y cada avión, cada piloto, cada galón de combustible era necesario para el entrenamiento y las operaciones bélicas. El general Lozoya se enfrentó a una decisión dolorosa. El 15 de mayo de 1942, exactamente 2 meses después de la desaparición, se vio obligado a suspender oficialmente las operaciones de búsqueda activa. En una ceremonia militar sobria, celebrada en presencia de las familias de los desaparecidos, Herrera y Salcedo fueron declarados oficialmente desaparecidos en acción, y sus nombres fueron añadidos al memorial de la base Williams. Camila Herrera, ahora de 7 años, no comprendía completamente por qué su padre no regresaría a casa. Durante meses siguió esperándolo junto a la ventana, construyendo aviones de papel y preguntando a su madre cuándo volvería papá de su misión especial. Elena decidió no explicarle la verdad completa hasta que fuera mayor. Por el momento, le bastaba con decir que papá tenía que trabajar muy lejos, en un lugar donde no había teléfonos ni servicio postal. Los años de la guerra trajeron cambios profundos para todas las familias afectadas. Elena Herrera tuvo que dejar la vivienda militar y mudarse con su hija a Phoenix, donde consiguió trabajo como secretaria en una oficina gubernamental. Carmen Salcedo regresó a su pueblo natal en Nuevo México, donde vivió el resto de su vida con la esperanza secreta de que algún día recibiría noticias de su hijo. El general Lozoya fue transferido al Teatro de Operaciones del Pacífico en 1943, pero nunca olvidó el caso del Halcón 1. Durante décadas, cada vez que se reportaba el hallazgo de restos de aviones en el suroeste estadounidense,
Lozoya contactaba a las autoridades locales para verificar si podrían pertenecer a su Douglas A-20 perdido. Ninguno de esos hallazgos coincidió jamás con las especificaciones de su avión desaparecido. Con el tiempo, la historia del vuelo Halcón 1 se convirtió en una leyenda local en la región del Gran Cañón. Los guías turísticos ocasionalmente mencionaban la historia a los visitantes. Algunos residentes ancianos de Tusayán recordaban las semanas de búsqueda intensa. Los archivos militares conservaron los reportes oficiales, pero el caso gradualmente se desvaneció de la memoria colectiva. Para 1950, 8 años después de la desaparición, ya casi nadie hablaba del Douglas A-20 perdido. Las nuevas generaciones de pilotos en la base Williams conocían la historia solo como una advertencia sobre los peligros de la navegación en terreno montañoso. Los archivos del caso fueron transferidos a instalaciones de almacenamiento a largo plazo, donde permanecerían durante décadas, acumulando polvo y esperando el día en que alguien los necesitara nuevamente. Pero en las profundidades silenciosas del Gran Cañón, donde el tiempo se mide en eras geológicas y los secretos pueden permanecer ocultos durante milenios, algo aguardaba pacientemente el momento de ser descubierto. Los vientos del desierto seguían soplando, los cañones seguían erosionándose lentamente, y en algún lugar inaccesible, los restos del Halcón 1 permanecían como un testimonio silencioso de una misión que nunca llegó a su fin. ¿Qué impulsa a un hombre de 52 años a descender por cuerdas hacia barrancos que ningún ser humano ha explorado en décadas? Para Esteban Cortázar, geólogo especializado en formaciones rocosas del suroeste americano, la respuesta era simple: la curiosidad científica y una fascinación casi obsesiva por los secretos que guardaba el Gran Cañón. Era octubre de 2002, exactamente 60 años después de la desaparición del vuelo Halcón 1. El otoño había traído temperaturas más tolerables al desierto de Arizona, y las condiciones climáticas eran ideales para expediciones de exploración. Cortázar lideraba un equipo de 5 especialistas en una misión patrocinada por la Universidad Estatal de Arizona para estudiar formaciones geológicas poco documentadas en la región norte del cañón. Según los mapas topográficos de 1995, hay una formación de arenisca rojiza aproximadamente a 3 millas al noreste de donde estamos ahora, explicó Cortázar a su equipo mientras revisaban el equipo de escalada en su campamento base. Los datos del satélite muestran algo que parece ser una cueva o un saliente profundo. Podría ser significativo desde el punto de vista geológico. Su equipo estaba compuesto por la doctora Linda Morrison, especialista en minerales sedimentarios; Carlos Mendoza, experto en cartografía y navegación GPS; Sarah Chen, fotógrafa científica especializada en documentación de sitios arqueológicos; y Jake Williams, el escalador técnico más experimentado que Cortázar había conocido en sus 20 años de expediciones. La zona que planeaban explorar estaba marcada en los mapas oficiales simplemente como terreno inaccesible. Ninguna de las rutas turísticas regulares pasaba cerca de esa área. Los senderos más próximos estaban a más de 10 millas de distancia. Era exactamente el tipo de territorio virgen que fascinaba a Cortázar, un lugar donde la naturaleza había mantenido sus secretos intactos durante generaciones. El descenso inicial fue más complicado de lo que habían anticipado. Las paredes rocosas presentaban una inclinación irregular que hacía difícil encontrar puntos de anclaje seguros para las cuerdas. Williams, con su experiencia en rescate en montaña, lideró la bajada, instalando un sistema de poleas que permitiría al resto del equipo descender con relativa seguridad. La formación rocosa es más antigua de lo que pensábamos, comentó la doctora Morrison mientras descendía lentamente, examinando las capas de piedra que se revelaban a medida que bajaban.
Estas estratificaciones sugieren que esta área estuvo bajo agua marina hace aproximadamente 200 millones de años. Las variaciones de color indican diferentes períodos de sedimentación. A medio camino del descenso, aproximadamente 200 pies por debajo del borde superior del cañón, Carlos Mendoza notó algo inusual. Esteban, ¿ves esa sombra irregular allá abajo? No parece ser una formación natural, está demasiado geométrica, demasiado simétrica. Cortázar ajustó sus binoculares y siguió la dirección que señalaba Mendoza. Efectivamente, había algo extraño en la configuración de las rocas en la base del barranco. Lo que inicialmente parecía ser una acumulación natural de piedras desprendidas mostraba patrones que no encajaban con los procesos de erosión típicos de la región. Sara, ¿puedes tomar algunas fotografías con el teleobjetivo desde esta posición?, pidió Cortázar. Quiero documentar esto antes de que lleguemos abajo. Sara Chen había fotografiado cientos de sitios arqueológicos y geológicos, pero algo en esa escena le produjo una sensación extraña, casi premonitoria. A través del lente de su cámara, los objetos en la base del cañón parecían tener una artificialidad inquietante. Las formas eran demasiado angulares, demasiado precisas para ser completamente naturales. El último tramo del descenso los llevó hasta una cornisa rocosa relativamente amplia, aproximadamente 300 pies por debajo de la superficie. Desde esa posición, lo que habían observado desde arriba se reveló con una claridad perturbadora. Parcialmente enterrados bajo décadas de sedimentos y cubiertos por una pátina oxidada que los hacía casi indistinguibles de las rocas circundantes, yacían los restos inconfundibles de una aeronave militar. «Dios mío», murmuró Jake Williams, quien fue el primero en tocar tierra firme. «Eso no es una formación rocosa, es un avión». El silencio que siguió a esa declaración fue profundo y solemne. Los 5 miembros del equipo se quedaron inmóviles por varios segundos, asimilando la magnitud de lo que habían descubierto. No era solo un hallazgo científico, era el final de un misterio que había permanecido sin resolver durante 6 décadas. La estructura del Douglas A-20 Havoc estaba notablemente preservada, considerando el tiempo transcurrido y las condiciones extremas del desierto. El fuselaje principal permanecía relativamente intacto, aunque había sufrido deformaciones significativas por el impacto. Una de las alas había sido arrancada completamente y yacía a varios metros de distancia, parcialmente enterrada bajo una acumulación de arena y pequeñas rocas. «Dish, no toquen nada todavía», instrujo Cortázar con voz temblorosa. «Esto es oficialmente una escena de accidente aéreo y posiblemente una tumba militar. Tenemos que documentar todo sistemáticamente antes de hacer cualquier otra cosa». Sara Chen comenzó a fotografiar meticulosamente cada ángulo de los restos, usando diferentes lentes y configuraciones de iluminación para capturar todos los detalles posibles. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, consciente de que estaba documentando no solo un descubrimiento arqueológico, sino el punto final de una tragedia humana que había comenzado 60 años antes. La cabina del piloto estaba parcialmente colapsada, pero aún se podían distinguir algunos instrumentos de vuelo. El panel de control, aunque corroído y cubierto de sedimentos, conservaba la disposición característica de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial. Carlos Mendoza, utilizando su GPS de alta precisión, comenzó a registrar las coordenadas exactas del sitio. «Estamos a 36 de 1433, norte, 112 de G0721, oeste», reportó Mendoza. La altitud es de 4.847 pies sobre el nivel del mar. La ubicación coincide perfectamente con la zona donde se perdió el contacto por radio, según los reportes militares que investigué antes de la expedición. Fue la doctora Morrison quien hizo el descubrimiento más significativo de esa primera exploración.
Mientras examinaba los restos del motor, notó que una parte de la estructura metálica había sido preservada de manera excepcional por las condiciones secas del desierto. En esa sección, claramente visible aunque cubierta por una fina capa de óxido, se podían leer números y letras que identificaban la aeronave. «¡Aquí está!», exclamó Morrison, llamando la atención del resto del equipo. «La matrícula del avión, 413112. Y aquí hay algo más. Parece ser una placa de identificación de la tripulación». Con extremo cuidado, Morrison limpió suavemente la superficie metálica con un cepillo de cerdas suaves. Gradualmente, aparecieron grabados los nombres que habían estado esperando durante 6 décadas para ser encontrados. Ten A. Herrera, piloto, y Cerate R. Salcedo, copiloto. El momento fue abrumadoramente emotivo para todos los miembros del equipo. Cortázar, un científico acostumbrado a mantener la objetividad profesional, sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No era solo el final de un misterio histórico, era la confirmación de que 2 hombres jóvenes que habían servido a su país en tiempos de guerra finalmente podrían recibir el reconocimiento y el descanso que merecían. «Tenemos que contactar a las autoridades inmediatamente», dijo Cortázar, recuperando su compostura profesional. «Esto es un hallazgo de importancia militar e histórica. El Departamento de Defensa, el Servicio de Parques Nacionales, posiblemente el FBI, necesitamos seguir protocolos muy estrictos a partir de este momento». Pero había algo más en el sitio del accidente que ninguno de ellos había notado inicialmente. Jake Williams, mientras aseguraba el equipo de escalada para el ascenso de regreso, descubrió un objeto que había sido protegido de la intemperie por su ubicación bajo una saliente rocosa. Una bolsa de cuero militar, parcialmente enterrada pero sorprendentemente bien conservada. «Esteban, creo que deberías ver esto», llamó Williams desde el extremo más alejado del área de impacto. La bolsa contenía documentos de vuelo, mapas de navegación y lo que parecían ser cartas personales. Todo estaba sellado en fundas de plástico military grade que habían resistido décadas de exposición al clima del desierto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en marzo de 1942, preservando no solo los restos físicos del avión, sino también los últimos pensamientos y planes de los hombres que lo piloteaban. Dentro de la bolsa, Sarah Chen encontró algo que la conmovió profundamente. Una fotografía de una niña pequeña, sonriendo mientras sostenía un avión de juguete. En el reverso, con una caligrafía cuidadosa, pero ya desvanecida, alguien había escrito: «Para papá, que vuela muy alto. Con amor, Camila». Esa fotografía se convertiría en la imagen más icónica del descubrimiento, reproducida en periódicos de todo el país cuando la historia finalmente se hiciera pública. Era el símbolo perfecto de lo que se había perdido en marzo de 1942. No solo 2 vidas jóvenes, sino décadas de recuerdos, celebraciones familiares y momentos que nunca pudieron ser vividos. El ascenso de regreso a la superficie se realizó en silencio contemplativo. Cada miembro del equipo llevaba consigo la conciencia de que habían participado en un momento histórico, en el cierre de un círculo que había permanecido abierto durante 60 años. Pero también sabían que su descubrimiento abriría nuevos capítulos en las vidas de personas que tal vez aún esperaban respuestas. Cuando finalmente alcanzaron el borde superior del cañón, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo las formaciones rocosas con los mismos tonos dorados y rojizos que Alonso Herrera y Rubén Salcedo habían visto por última vez desde la cabina de su Douglas A-20 en marzo de 1942. Era como si el Gran Cañón hubiera guardado celosamente su secreto durante 6 décadas, esperando el momento preciso para revelarlo a las personas adecuadas. Esa noche, en su campamento base, Esteban Cortázar redactó el reporte más importante de su carrera científica.
Pero más allá de los datos técnicos, las coordenadas GPS y las especificaciones arqueológicas, sabía que estaba escribiendo el primer capítulo del final de una historia que había comenzado cuando él tenía apenas 2 años de edad. El teléfono satelital del equipo funcionó perfectamente esa madrugada, cuando Cortázar realizó la primera de muchas llamadas que cambiarían para siempre la vida de varias personas, incluyendo la de una mujer de 66 años llamada Camila Herrera, quien había pasado toda su vida adulta preguntándose qué había pasado realmente con su padre durante aquella misión de rutina en marzo de 1942. Imagine el sonido de un teléfono que suena a las 7 de la mañana de un martes cualquiera, interrumpiendo la rutina tranquila de una mujer que durante 60 años había aprendido a vivir sin respuestas. Camila Herrera, ahora de 66 años, trabajaba como bibliotecaria en Phoenix y vivía sola en una casa modesta llena de fotografías familiares y libros de historia militar que había coleccionado durante décadas, buscando siempre alguna pista sobre el destino de su padre. Señora Herrera, soy el doctor Esteban Cortázar, de la Universidad Estatal de Arizona. Creo que tengo noticias importantes sobre su padre, el teniente Alonso Herrera. El silencio que siguió a esas palabras se extendió por varios segundos. Camila había recibido llamadas similares en el pasado. Aficionados a la historia militar, investigadores novatos, incluso algunos charlatanes que aseguraban tener información sobre el vuelo perdido. Pero algo en la voz de Cortázar era diferente. Había una seriedad, una certeza que ella no había escuchado antes. Doctor Cortázar, he recibido muchas llamadas a lo largo de los años. ¿Podría ser más específico sobre qué tipo de noticias tiene? Señora Herrera, ayer encontramos los restos del Douglas A-20 Havoc con matrícula 41312. Encontramos el avión de su padre. Esta vez, el silencio fue absoluto. Camila se sentó lentamente en su sillón favorito, el mismo donde solía leer cada noche desde hacía 20 años, y sintió que todo su mundo se reorganizaba en torno a esas 8 palabras. Encontramos el avión de su padre. La investigación oficial que siguió al descubrimiento fue exhaustiva y reveló detalles que habían permanecido ocultos durante 6 décadas. El coronel retirado David Richardson, especialista en historia militar de la Fuerza Aérea, fue asignado como investigador principal del caso. Su primera tarea fue reconstruir exactamente qué había ocurrido durante aquellos minutos finales del vuelo Halcón 1. Los registros meteorológicos de marzo de 1942 muestran que efectivamente se formó una tormenta inesperada en el área norte del Gran Cañón, explicó Richardson durante la primera reunión oficial con los familiares. Las condiciones climáticas cambiaron dramáticamente en un período de menos de 20 minutos, creando turbulencias severas y reduciendo la visibilidad a casi cero. El análisis de los restos del avión reveló que el Douglas A-20 había sufrido lo que los investigadores técnicos clasificaron como falla catastrófica de instrumentos durante las condiciones de tormenta. Los sistemas de navegación de la época, aunque avanzados para su tiempo, eran extremadamente vulnerables a las interferencias electromagnéticas generadas por las tormentas del desierto. Su padre y el sargento Salcedo se enfrentaron a una situación imposible, continuó Richardson, dirigiéndose directamente a Camila. Perdieron instrumentos, perdieron visibilidad y se encontraron navegando a ciegas en un territorio montañoso extremadamente peligroso. Los últimos datos de vuelo sugieren que intentaron realizar un aterrizaje de emergencia, pero las condiciones del terreno hicieron imposible cualquier maniobra de ese tipo. Carmen Salcedo había muerto en 1987, sin conocer jamás el destino de su hijo Rubén, pero su hermana menor, Rosa Salcedo Martínez, ahora de 74 años, viajó desde Albuquerque para participar en las ceremonias oficiales de identificación y reconocimiento.
Durante la reunión con Richardson, Rosa compartió recuerdos que añadieron profundidad humana a la tragedia técnica. Rubén me escribió una carta 3 días antes de desaparecer, contó Rosa con voz temblorosa. Me decía que estaba aprendiendo mucho del teniente Herrera, que era un piloto extraordinario y un buen hombre. Rubén siempre fue muy observador de las personas. Si decía que confiaba en alguien, era porque realmente lo respetaba. El general Martín Lozoya había muerto en 1976, pero sus archivos personales, donados a la Biblioteca Militar de West Point, contenían documentos que nunca habían sido incluidos en los reportes oficiales. Entre esos papeles, Richardson encontró una carta que Lozoya había escrito pero nunca enviado, dirigida a Elena Herrera y fechada en diciembre de 1942. Señora Herrera, decía la carta, han pasado 9 meses desde que perdimos contacto con su esposo, y no pasa un día sin que me pregunte si hice todo lo que estaba en mi poder para encontrarlo. He revisado cada decisión, cada protocolo, cada minuto de esas semanas de búsqueda. Quiero que sepa que Alonso era uno de los mejores pilotos que he conocido en mis 20 años de servicio militar. Si había una forma de traer ese avión de vuelta a casa, él la habría encontrado. El hecho de que no regresara no fue por falta de habilidad o valor, sino porque se enfrentó a circunstancias que estaban más allá del control de cualquier ser humano. La carta nunca fue enviada porque Lozoya consideró que podría dar falsas esperanzas a una familia que necesitaba aceptar la realidad de su pérdida. Pero al leerla 60 años después, Camila encontró en esas palabras el reconocimiento y el respeto que siempre había deseado que su padre recibiera. Los análisis forenses de los restos humanos encontrados en el sitio confirmaron la identidad de ambos aviadores. El teniente Alonso Herrera y el sargento Rubén Salcedo fueron oficialmente declarados muertos en acto de servicio y sus nombres fueron añadidos al muro de honor de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero fue un descubrimiento adicional el que proporcionó el cierre emocional más profundo para las familias. Entre los documentos preservados en la bolsa de cuero militar, Richardson encontró una hoja de papel con la escritura cuidadosa del teniente Herrera. Era una lista de tareas y recordatorios personales, garabateada probablemente durante los minutos de espera antes del despegue de su última misión. La lista incluía elementos mundanos, pero profundamente humanos. Arreglar la bicicleta de Camila, escribir a mamá sobre el ascenso, comprar semillas para el jardín de Elena, solicitar permiso para Julio, viaje familiar. En la parte inferior de la página, con una caligrafía más apresurada, había una nota que parecía haber sido añadida justo antes del vuelo. Si algo me pasa, que Camila sepa que papá siempre voló pensando en regresar a casa con ella. Cuando Richardson le mostró esa nota a Camila durante una reunión privada, ella lloró por primera vez en décadas por la pérdida de su padre. No eran lágrimas de dolor, sino de una extraña mezcla de tristeza y gratitud. Durante 60 años había cargado con la incertidumbre. Ahora, finalmente, tenía no solo respuestas, sino la confirmación de que había sido amada profundamente por un hombre que nunca tuvo la oportunidad de demostrarle ese amor a través de los años. La ceremonia oficial de entierro se realizó en el Cementerio Nacional de Arlington, en mayo de 2003. Exactamente 61 años después de la desaparición. Asistieron veteranos de la Segunda Guerra Mundial, familiares de ambas tripulaciones, miembros del equipo de exploración que había encontrado los restos, y representantes de las comunidades donde Herrera y Salcedo habían crecido. El discurso principal fue pronunciado por el general de división Patricia Williams, sin parentesco con Jake Williams, el escalador, quien había investigado extensivamente la historia de las mujeres y familias militares durante la Segunda Guerra Mundial. Sus palabras resonaron con una comprensión profunda del costo humano de la guerra.
Hoy no solo enterramos a dos aviadores valientes que dieron sus vidas en servicio de su país, dijo Williams. También honramos a las familias que vivieron durante décadas con la incertidumbre, que mantuvieron viva la memoria de sus seres queridos sin tener un lugar donde llorar, que criaron hijos y vivieron vidas completas mientras cargaban con el peso de preguntas sin respuesta. El valor de Elena Herrera, de Carmen Salcedo, de la pequeña Camila que creció sin su padre, es tan digno de reconocimiento como la valentía de los hombres que piloteaban ese avión. Después de la ceremonia, Camila se acercó a Esteban Cortázar, quien había sido invitado como huésped de honor. Le entregó una caja pequeña envuelta en papel azul. Doctor Cortázar, este es el último avión de papel que hice para mi padre. Lo hice cuando tenía 12 años, en el 10º aniversario de su desaparición. Mi madre lo guardó todos estos años. Me gustaría que usted lo tenga, como agradecimiento por haberlo traído de vuelta a casa. Cortázar aceptó el regalo con la solemnidad de quien comprende que está recibiendo algo invaluable. Ese pequeño avión de papel, hecho con las manos de una niña que creció esperando el regreso de su padre, se convirtió en el símbolo más poderoso de por qué algunas historias necesitan ser contadas, por qué algunos misterios necesitan ser resueltos, y por qué el tiempo nunca borra completamente el amor entre un padre y su hija. La historia del vuelo Halcón 1 fue documentada en un libro que se publicó en 2004, escrito colaborativamente por Richardson y Cortázar. Los derechos de autor fueron donados a una fundación que proporcionaba apoyo a familias de militares desaparecidos en combate. Pero más importante que el libro, más significativo que los reportajes televisivos o los artículos de periódicos, fue el impacto que la historia tuvo en las personas que habían vivido durante décadas con preguntas sin respuesta. Rosa Salcedo Martínez finalmente pudo visitar la tumba de su hermano. Camila Herrera, después de 60 años, tuvo un lugar donde llevar flores cada día de los veteranos, y en una placa de bronce instalada en el mirador norte del Gran Cañón, los visitantes pueden leer: en memoria del teniente Alonso Herrera y del sargento Rubén Salcedo, quienes desaparecieron en estas tierras el 15 de marzo de 1942 durante una misión de servicio a su país. Fueron encontrados y traídos a casa el 23 de octubre de 2002, recordándonos que algunas historias esperan décadas para ser contadas, pero nunca deben ser olvidadas. Cada año, en el aniversario del descubrimiento, Camila Herrera regresa a esa placa. Ahora tiene 71 años. Es abuela de 3 nietos y trabaja como voluntaria enseñando historia local en las escuelas de Phoenix. Cuando los niños le preguntan por qué es importante recordar historias como la de su padre, ella les muestra la fotografía que Sarah Chen encontró en los restos del avión. Una niña de 6 años sonriendo mientras sostiene un avión de juguete. Porque, les dice, algunas veces las personas desaparecen, pero el amor nunca desaparece. Y algunas veces, si esperamos lo suficiente, si seguimos buscando, si nunca dejamos de hacer preguntas, las respuestas llegan cuando más las necesitamos. En las profundidades silenciosas del Gran Cañón, donde los vientos todavía soplan y las formaciones rocosas continúan su erosión milenaria, ya no hay secretos enterrados esperando ser descubiertos. Pero la historia del vuelo Halcón 1 permanece como un recordatorio de que la naturaleza puede ocultar misterios durante décadas, de que las familias pueden vivir vidas completas mientras cargan con preguntas sin respuesta, y de que algunas veces, cuando menos lo esperamos, el tiempo nos devuelve exactamente lo que más necesitábamos encontrar. 15 años después del descubrimiento, en una tarde dorada de octubre de 2017, un pequeño Cessna 172 sobrevoló las mismas coordenadas donde una vez cayó el Douglas A-20 Havoc. En los controles estaba Miguel Herrera Thompson, de 32 años, nieto de Camila Herrera y bisnieto del teniente Alonso Herrera. Junto a él, como copiloto,
volaba su primo Rubén Salcedo Jr., hijo de un sobrino de Rosa Salcedo Martínez. ¿Puedes verlo desde aquí?, preguntó Miguel, ajustando ligeramente el rumbo del avión para sobrevolar el área exacta del sitio del accidente. Apenas se distingue una marca más clara en la roca, respondió Rubén Jr., observando a través de sus binoculares. Es increíble pensar que estuvo oculto allí durante 60 años, esperando. Miguel había obtenido su licencia de piloto 3 años antes, inspirado directamente por la historia de su bisabuelo. Nunca había conocido a Alonso Herrera, pero había crecido escuchando las historias de Camila sobre un padre que volaba muy alto y que siempre había prometido regresar a casa. Cuando finalmente los restos fueron encontrados, Miguel tenía 17 años, la edad perfecta para comprender que algunas historias trascienden generaciones. Abuela Camila me dijo algo interesante la semana pasada, comentó Miguel mientras dirigía el Cessna hacia el sur, siguiendo la misma ruta que habría tomado el Douglas A-20 en su vuelo de regreso programado. Me contó que durante todos esos años de incertidumbre, nunca dejó de soñar que algún día volaría sobre esta área, pero pensó que sería ella quien encontraría las respuestas, no que las respuestas la encontrarían a ella. Lo que Miguel no mencionó a su primo fue el verdadero propósito de ese vuelo. En el asiento trasero del Cessna, cuidadosamente asegurada, llevaba una urna pequeña con las cenizas de Camila Herrera, quien había fallecido pacíficamente 2 meses antes, a los 81 años. Sus últimas palabras habían sido una petición específica. Quería que sus cenizas fueran esparcidas sobre el Gran Cañón, para que papá y yo podamos volar juntos por primera vez. El vuelo había sido coordinado secretamente con las autoridades del Parque Nacional y tenía todos los permisos necesarios. Pero más importante, tenía el peso emocional de cumplir el último deseo de una mujer que había dedicado su vida entera a mantener viva la memoria de un padre que conoció durante solo 6 años. Cuando el Cessna alcanzó la posición exacta sobre el sitio del accidente, Miguel redujo la velocidad y abrió la ventana lateral de la cabina. «Abuela», murmuró, «ya es hora de que vueles con papá». Las cenizas de Camila Herrera se dispersaron en el aire del desierto, llevadas por los mismos vientos que 60 años antes habían complicado la navegación del vuelo Halcón 1. Desde el asiento del copiloto, Rubén Jr. observó en silencio, comprendiendo que estaba presenciando el final definitivo de una historia que había comenzado antes de que él naciera. Pero el Gran Cañón guardaba una sorpresa final. Mientras Miguel maniobraba el Cessna para dirigirse de regreso a la pista de aterrizaje de Flagstaff, su radio captó una transmisión extraña en la frecuencia de emergencia. Era débil, entrecortada por estática, pero inequívocamente clara. «Torre, aquí, Halcón 1, todo normal, regresando a base». Ambos jóvenes se miraron con asombro. Miguel verificó rápidamente todas las frecuencias de radio y confirmó que no había otros aviones en el área. La transmisión se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido, pero ambos la habían escuchado con perfecta claridad. «¿Escuchaste eso?», preguntó Rubén Jr., con voz apenas audible. «Lo escuché», respondió Miguel, sintiendo que se le erizaba la piel de los brazos. Tal vez abuela tenía razón. Tal vez algunas personas nunca dejan de volar. Cuando aterrizaron en Flagstaff 1 hora después, ninguno de los dos mencionó la transmisión misteriosa en sus reportes oficiales de vuelo. Pero esa noche, Miguel escribió en su diario personal: «Hoy cumplí la última promesa que le hice a abuela Camila. Creo que papá Alonso finalmente completó su misión de regreso a casa». Los tres volaron juntos por primera vez y por última vez. La historia del vuelo Halcón 1 había comenzado con una desaparición misteriosa y terminó 75 años después, con un último vuelo que ningún radar registró, ninguna torre de control monitoreó, pero que 2 jóvenes pilotos nunca olvidarían. En el Memorial del Gran Cañón, la placa de bronce sigue recibiendo visitantes cada año.
Pero ahora los guías turísticos ocasionalmente mencionan una adición curiosa a la historia. Algunos pilotos que vuelan sobre esa área en condiciones climáticas específicas reportan haber escuchado transmisiones de radio de aviones que no aparecen en ningún radar, voces que utilizan indicativos de llamada de la Segunda Guerra Mundial, mensajes que siempre dicen lo mismo: todo normal. Regresando a casa, los escépticos lo atribuyen a interferencias atmosféricas, ecos de radio rebotando en las formaciones rocosas del cañón, o simplemente a la imaginación de pilotos que conocen la historia del Halcón 1. Pero los creyentes, especialmente aquellos que han perdido seres queridos en accidentes aéreos, prefieren pensar que es la confirmación de que algunas promesas trascienden la muerte y que el amor entre padres e hijos puede encontrar formas de manifestarse que van más allá de la comprensión humana. Hoy, si visitas el mirador norte del Gran Cañón en una tarde ventosa de octubre, cuando las condiciones atmosféricas son exactas y el sol comienza a ponerse tiñendo las rocas de dorado y carmesí, algunos dicen que puedes escuchar, muy débilmente en el viento, el sonido distante de motores de avión, un Douglas A-20 Havoc y un pequeño Cessna 172, volando en formación perfecta, dirigiéndose hacia el horizonte infinito donde todas las historias encuentran finalmente su final perfecto y donde todos los pilotos, sin importar cuándo hayan despegado, llegan eventualmente a casa.